Izquierdo adelante, derecho tras allá. Aquí, para ver hacia allá. ¿Qué lado de mi hermano? ¿Estás filmando? Música, maestro. Vamos a empezar a hacer ya hicimos un estiramiento, un calentamiento. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es una costumbre. Este cabrón ya empieza a agarrar el concepto de lo que es el box, ¿sale? Vamos a manejar nuestro pie izquierdo delante, derecho atrás. Y vamos a empezar a hacer nuestra guardia y trabajar nuestro jab. Vamos a trabajar golpes rectos para iniciar nuestro ejercicio, ¿sale? Vamos a trabajar aquí, ponte aquí, flaco, ¿sí? Y vamos a hacer costumbre, izquierdo adelante, derecho atrás, y manos siempre bien pegadas a un costado de tu barbilla y pegarlos a los costados, ¿sale? Que no siempre los pinches hoppers, los hígados aquí, ¿sale? Vamos a trabajar aquí uno, ¿sí? Y el caminar, ¿sale? ¿Sale? Vamos a trabajar de puntas, rotando siempre que sea una costumbre. Sí, vamos a trabajar aquí. ¿Sí? Para atrás. Adelante. Para atrás. Esa es una forma básica de caminar. Todo el boxeador debe trabajar pie izquierdo delante, derecho atrás. De esta manera nos soportamos y hacemos algún juego de cintura. Y es la manera para que si nos trabajan algún upper, algún golpe recto, no nos vayamos a caer para atrás. Entonces siempre el respaldo con el pie derecho atrás, ¿sí? Izquierdo adelante, y siempre la guardia al frente, ¿sí? Cubriendo lo que es mandíbula, barbilla, ¿sí? Y los costados con los codos, ¿sale? De esa manera vamos a manejar. Entonces vamos a estar aquí, hasta la cámara, vamos a manejar frente, vamos a trabajar el golpe recto al frente, que es el jab, trabajamos una vez, ¿sí? Exacto. Entonces siempre aquí. El golpe va recto, sale, va, uno. Sale, de esta manera vamos a trabajar ya, picando de punta, sale, uno, uno, vas a hacer, uno, tú me tienes que golpear más fuerte, yo no me lo tengo que recibir, uno, sale, uno, recto, uno, recto, uno, cara, uno, dos, no te dejes control el golpe, uno, dos, huevo, haz esto, se ve muy culero el golpe, ¿sale? Uno, dos, recto, no te curves tanto a veces, uno, dos, recto aquí, recto, con el cerco, uno, dos, ahí está. Uno, dos, punta, bien, uno, dos, no te curves tanto, más recto, vale, uno, dos, ahí está, más recto, no te curves tanto, a ver, ¿sí? Vamos a trabajar cruzados, uno, recto, uno, dos, ¿sale? Haciendo. Sale, uno, dos, punta, uno, dos, hacer cinco, uno, dos, ahí, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿sí? Vamos a trabajar una combinación recto y otro, recto y otro, ¿vale? Sí, recto, ya, y otro, ahí se va, ¿vale? Va, uno, ¿sí? Ese golpe va a trabajar de esta manera, baja las manos, ya, ¿sí? Upper en U, ¿sí? Así van los golpes, uno, dos, ¿cómo dijimos? Va, uno, dos, ¿sí? Sale,
Puso, no hagas que ver mal, Fíjate, no te muevas. Es muy pendejo ese pinche Opel. 1, va. ¿Cómo está? Pégalo al costado. Inclínate un poquito. Inclínate un poquito por allá. ¿Sí? Inclinas un poquito aquí y ahí sale el golpe. Ahí. Y este brazo, ahí. Ahí. Ahí, saca. Ahí. 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 Un poquito más. Sale. Sale. Ahí está. Va. ¿Sabes? ¿Qué es ese concepto? Va. 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 Fíjate un poquito y no hablas tanto, no lo marques tanto. ¿Sale? ¿Sí? El contrincante no debe de ver lo que vas a hacer, porque si no lo estás poniendo a moverse, ¿sale? Fíjate un poquito, ¿sí? Para que entre más el golpe.